Hola amigos, en este video vamos a aprender a dibujar un árbol de Navidad. Muy fácil y de diferentes maneras de hacerlo. Además tienes que quedarte a ver todo el video porque en alguna parte de este te voy a dejar una sorpresa que te va a encantar. Así que sin más dilación, vamos allá. Para este primer dibujo comenzaré con un boceto general, trazando una especie de triángulo para después en la línea central trazar una especie de guía donde comenzarán cada parte de esas ramas, comenzando a hacer una especie de ramas que después iremos a difuminar. Para hacer estos trazos ejerzo presión y luego suelto el lápiz. Después intento hacer una especie de estrella, que es la típica estrella navideña. Al final le daré los detalles precisos para darle un mejor retoque. Después borro el boceto, difumino con mucha suavidad para crear ese efecto de sombra. Para darle más detalle al árbol comienzo a hacer cada rama como una especie de V, pero muy delgada y estirada. Para darle más contraste con este lápiz de grafito 4B ejerzo mayor presión al papel y así oscurezco más esas zonas. Después con este pincel recortado difumino un poco para que quede un poco más impregnado el papel de grafito. Y con el difumino creo un poquito más de hegemoneidad, un poco más de suavidad. Con este borrador, pueden usar la punta del borrador del lápiz muy afilado. Comienzo a hacer unos círculos que serán esas pelotitas que suele tener los árboles navideños. Difumino un poco esas pelotitas para darle un efecto 3D o un poquito de sombra. Y por último hago algunos regalos para darle un poquito ese toque navideño. Además con el borrador puedo agregar como una especie de banda o una especie de lazo luminoso. Para este segundo tipo de dibujo de árbol navideño trazo una línea por la mitad y después como una especie de triángulo, al igual que el dibujo anterior. Y comenzaré a hacer como una especie de mini triángulo, pero con la base un poco ovalada hacia arriba. Y repetiré este mismo procedimiento en cada parte del árbol, respetando ese mismo tamaño y estructura del mismo. Después de terminar de hacer el boceto más específico, continúo borrando el boceto general que habíamos hecho al principio. Hago algunos detalles característicos de un árbol navideño como las bandas y las bolas, la estrella y comenzar a colorear con este lápiz Faber-Castell de color verde, y el resto de elementos del árbol lo pueden colorear a su gusto. Además uso un lapicero para delinear el dibujo y darle un pequeño efecto más contrastado. Recuerden que si les gusta este video y mi contenido en general, los invito a que se suscriban al canal, que le den like al video y que comenten qué les gustaría aprender a dibujar. Este tercer dibujo lo voy a hacer con pintura al óleo. Voy a usar los colores primarios azul y amarillo para crear un tono verde oscuro. La sorpresa que les dije al principio del video que les iba a dar es que voy a estar recibiendo en mi Instagram, les dejaré aquí mi usuario, para que me envíen sus mejores dibujos de árboles de Navidad. El mejor o el que más me guste lo voy a estar publicando aquí en la pestaña de comunidad del canal para que todos lo aprecien. Un tono verde oscuro para hacer la base del árbol. Comenzaré con el pincel a hacer unas especies de retoques al papel muy suaves y crear ese efecto como de hierba. Haré eso creando esa especie de pirámide y después mezclaré un poco de verde con blanco para hacer algunos tonos más claros, unos tonos de luz de la misma manera. Y con el marrón haré lo que característicamente es de color marrón, como lo es el tronco. Con el color rojo mezclado con un poco de marrón haré las bolas navideñas. El marrón le dará un poco de oscuridad para darle un efecto más realista a las bolas, y con el color blanco haré esas zonas iluminadas o de brillo.
Espero que les haya gustado el video, si es así suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Hasta luego.